mecanismo público puede forzar al sector privado a adoptar ciertos activos. Es muy difícil en condiciones normales que un actor público obligue al sector privado a utilizar ciertos activos para la liquidación interbancaria. Pero en una crisis sistémica, de repente las reglas cambian y esa ventana de oportunidad aparece. Así que de nuevo vamos a seguir la misma estrategia que con el escenario A. En este caso, dos subescenarios en este escenario B, donde analizamos cómo desde arriba, de lo público a lo privado, se puede forzar esta adopción. Y aquí es importante explicar el siguiente concepto, BRRD, el Bank Resolution and Recovery Directive de la Unión Europea, que está en vigor desde el año 2014 y ya codificó un bail-in. Es decir, esto no es ciencia ficción, estos son, lo que te voy a describir a continuación, mecanismos reales que ya están en marcha a nivel regulatorio para que el siguiente escenario pueda ocurrir. En caso de que haya una quiebra bancaria, en caso de resolución bancaria, los acreedores y potencialmente los depositantes, todos aquellos que tengan más de 100.000 euros en una cuenta corriente por banco, pueden ver sus ahorros sometidos a quitas o convertidos en capital del banco. Esto, repito, es una infraestructura que es legal y que ya está operativa desde el año 2014. Es decir, dicho de otra forma, es legal que el banco te robe a partir de 100.000 euros. Por debajo de 100.000 euros aún tienes derecho a recibir una compensación, pero a partir de 100.000 euros por cliente por banco, ese dinero legalmente desde la Unión Europea, desde el año 2014, es legal que el banco se lo quede. Es una ley vigente en 26 jurisdicciones. Lo que ocurrió en Chipre en el año 2013 es un ejemplo de ello. En un escenario de crisis sistémica en Europa, el escenario sería el siguiente. El banco sistémico, un GSIB, Globally Systemic Important Bank, entra, por ejemplo, en resolución y se activan los bail-in, es decir, van a por los ahorros de los clientes. Y los depositantes pierden parte de sus ahorros para rescatar al banco. El colapso de confianza en el sistema bancario abre la ventana de oportunidad para que el sector público entre. Se crea una ventana política de emergencia que en condiciones normales sería imposible de explotar. En ese preciso instante, el Banco Central Europeo lanza el famoso y criticado euro digital. ¿Por qué? Como mecanismo de compensación al robo legal, entre comillas, de los bancos comerciales. El sector público es visto y percibido como el salvador de la situación. Los ciudadanos reciben CBDCs como compensación a las pérdidas totales o parciales de sus depósitos. La narrativa política sería perfecta y sería la siguiente. Vuestros depósitos en el banco privado valen menos, pero aquí tenéis euros digitales garantizados al 100% por el Banco Central Europeo. Este escenario lo podrías aplicar también a Estados Unidos. La CBDC forzada no sería el rescate de los ahorradores, sería la condición de su rescate parcial, la compensación que justifica parcialmente y políticamente el bail-in. Y ahora vamos con el segundo subescenario del escenario B, es decir, sector público y después sector privado. Lógicamente no lo he explicado en el escenario anterior, pero la implementación de las CBDCs beneficiaría principalmente a aquellos actores que se han dedicado a construir CBDCs para el sector público, en este caso Ripple y XRPL. Pero repito, no son los únicos. Achebar también ha estado involucrado de forma activa en el desarrollo de este ecosistema. Pero volviendo otra vez al subescenario, el escenario B2. Primero el sector público y después el sector privado. Este subescenario. Básicamente sería el siguiente concepto, un ESGR por decreto. Un derecho especial de giro electrónico de forma forzosa impuesto desde el sector público al sector privado. En este contexto de crisis, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Internacional de Pagos decide que XRP, entre otros muchísimos motivos, ya que ha tenido claridad regulatoria y gracias a que Ripple tiene una licencia bancaria y va a tener una cuenta maestra en la Fed en un futuro muy próximo, es el activo de liquidación por excelencia de la nueva infraestructura mayorista. La adopción en este caso ocurriría por decreto institucional, es decir, no ocurre por demanda orgánica del mercado. Es decir, sería el modelo DEC, pero con una diferencia crítica. Esta vez sí existe un mercado funcional de XRP, es decir, una infraestructura que sí que funciona. La pregunta lógica es si este decreto llega antes o después de que el mercado privado haya adoptado este mecanismo como mecanismo de liquidación interbancaria. Si esta adopción ha ocurrido con XRP de forma orgánica. Y la pregunta es, ¿cuál es mi opinión? ¿Cuál es el orden de acontecimientos? ¿Cuál es el orden de adopción? ¿Primero público y después privado? ¿O primero privado y después público? ¿Cómo encaja todo esto con el petrocripto? ¿Cómo encaja todo esto con la DTCC, la Fed o The New York Stock Exchange y Nasdaq liquidando en temas cero? Mi conclusión después de haber analizado todos estos escenarios y después de haber analizado con datos reales qué es lo que ha ocurrido históricamente en el pasado, la conclusión más evidente o la conclusión entre comillas más fiable es la siguiente. El orden más probable es el sector privado primero y después el sector público.
Pero esto, repito, no significa que la adopción vaya a ser lenta. La adopción va a ser vista como lenta desde el punto de vista de alguien que está acostumbrado al sector de activos digitales, pero va a ser vista como rápida, como comprimida en el tiempo, desde el punto de vista de alguien del sector de las finanzas tradicionales. Es decir, aunque una adopción por decreto desde el punto de vista del Fondo Monetario Internacional, cosa que creo que ocurrirá, pero que ocurrirá más adelante, implicaría una adopción más rápida, eso no significa que el proceso de adopción vaya a ser lento, porque si miras los acontecimientos que estamos viviendo, parece que está ocurriendo todo a la vez de forma simultánea. Estamos teniendo una crisis en el sector privado y en el sector público de forma simultánea. Estamos viendo indicios de crisis de liquidez en el sector privado de forma simultánea a la demolición controlada del petrodólar. Bloomberg ya está hablando de forma abierta de Tether y Bitcoin como mecanismo de liquidación para los barcos que quieren pasar por el estrecho de Hormuz. Ya se habla abiertamente del petrocripto, así que la adopción del sector público no va a tardar 20 años como ocurrió con el eurodólar y los derechos especiales de giro. Va a ser muchísimo más comprimido en el tiempo. Aunque el sector público tarde más en adoptarlo, el periodo de adopción va a ser muchísimo más rápido. En el caso del sector privado al sector público, es decir, del eurodólar al petrodólar, pasaron aproximadamente 20-25 años, unas 2-3 décadas. Pero en el caso del sector privado adoptando XRP al sector público adoptando XRP, no van a pasar 20 años, va a pasar muchísimo menos tiempo, porque la crisis en ambos sectores está ocurriendo de forma simultánea. Estamos viendo problemas en el crédito privado, una crisis de liquidez en el sector privado y de forma simultánea cómo se pone en entredicho el sistema del petrodólar. Esto no es casualidad, es diseño. El orden más probable es el sector privado primero y después el sector público. Y esto no es ideología, esto es lógica. Es histórico, es basarnos en lo que ha ocurrido en el pasado y aplicar eso de nuevo al futuro. El eurodólar ganó porque creó utilidad antes de pedir el reconocimiento institucional. Los derechos especiales de giro, el DEC, el SGR, fracasó porque pidió reconocimiento institucional antes de que existiera un sector privado que lo apoyase. Pero hay una diferencia crítica con el eurodólar original. En 1950, el FMI no estaba estudiando el eurodólar mientras se construía. Hoy, el FMI, el Banco Internacional de Pagos y la DTCC están estudiando XRP de forma activa. Ripple se encuentra en el grupo de trabajo de pagos transfronterizos del Banco Internacional de Pagos y Jess Chen, que he cubierto múltiples veces en el pasado, trabajó para Ripple, ahora trabaja para el Fondo Monetario Internacional. Es decir, en paralelo, tanto el sector privado como el sector público tienen sus ojos puestos en XRP. Es decir, las dos capas están avanzando al mismo tiempo. Dicho eso, creo que la adopción no ocurrirá de forma simultánea. Ocurrirá muy comprimido en el tiempo, porque la crisis está ocurriendo de forma simultánea, pero en mi opinión, desde mi punto de vista, primero tiene que ocurrir en el sector privado y después en el sector público. La diferencia entre lo que ocurrió hace 70 años y lo que está ocurriendo ahora es cuántos meses pasan entre una adopción y otra. ¿Cuántos meses pasan desde que lo adopta el sector privado hasta que lo adopta el sector público? Y la respuesta a esa pregunta está en que depende de las crisis de liquidez que vivamos en los próximos meses, entre otras cosas. Lo que estamos viendo ahora es que hay una convergencia entre el sector privado y el sector público, entre la capa privada y la capa institucional. Y eso significa que la adopción va a ocurrir muchísimo más rápido entre ambos sectores. Hace 70 años tardaron 20 años. Desde mi punto de vista, van a pasar meses entre uno y otro, no años, y ni mucho menos 20 años. Sobre todo si el catalizador es una crisis y si abres las noticias, estamos viviendo varias crisis de forma simultánea. Estamos viendo cómo se especula con el hecho de que Irán puede generar ciberataques en el sistema financiero de Estados Unidos. Estamos viendo cómo hay una crisis con el crédito privado. Estamos viendo cómo el carry trade de Japón es una amenaza real. Hasta el propio BIS lo ha cubierto en sus papers. Estamos viendo cómo hay una burbuja de la IA. Estamos viendo cómo se pone en entredicho al petrodólar. Todo ello ocurriendo de forma simultánea, tanto en el sector público como en el sector privado. Y como sabemos que el catalizador va a ser una crisis, la adopción ocurrirá con pocos meses entre el sector privado y el sector público. En otros vídeos cubriré el ritmo de adopción. En este vídeo no estoy cubriendo el ritmo de adopción, simplemente estoy cubriendo el orden de acontecimientos. En vídeos posteriores analizaré exactamente en profundidad el ritmo de adopción entre el sector privado y el sector público. Si quisieses diseñar deliberadamente un proceso de adopción invisible que permanezca oculto hasta el último momento, harías exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Una crisis simultánea tanto en el sector privado como en el sector
público. Cada institución avanza en su propio carril sin hacer un anuncio que conecte todos los puntos. La DTCC tokeniza y la liquidación es el prerequisito a la tokenización. El BIS elige DLTs. El FMI analiza las monedas estables y Ripple obtiene las licencias bancarias necesarias para ser esa nueva infraestructura. Japón opera corredores en vivo. Cada pieza es visible. La conexión entre ellas no. En próximos vídeos analizaré el ritmo de adopción del sector privado al sector público. En este vídeo simplemente he analizado el orden de adopción. Pero como conclusión final quiero transmitirte la siguiente idea. El euro dólar llegó primero al mercado y el petrodólar llegó después, montándose sobre una infraestructura que ya existía. Si queremos un petrocripto, que es el objetivo final, desde mi punto de vista es evidente que vamos hacia un petrocripto, primero tenemos que ver el equivalente en el sector de activos digitales a un euro dólar con XRP. Si queremos que algún día los commodities globales se coticen sobre una infraestructura de activos digitales, primero tiene que existir un mercado de utilidad de XRP suficientemente profundo para soportarlo. Igual que tuvo que existir primero un euro dólar para que pudieran hacer el petrodólar. La ventana para que eso ocurra se abre cuando la infraestructura privada ya existe. Y sobre todo cuando ya tiene suficiente profundidad. Según los datos que tenemos ahora y que cubriré en el próximo vídeo, esa ventana podría estar abriéndose ahora mismo. En el próximo vídeo hablaremos del ritmo, no del orden. Hablaremos de la velocidad de adopción, que es lo realmente interesante. ¿Qué es lo que viene primero y qué es lo que viene después? Y las piezas del puzzle empiezan a encajar sospechosamente bien. Aprovecho para recordarte que si quieres comprar XRP, utilizando el link que tienes en la descripción de este vídeo, si verificas tu cuenta en los primeros 7 días y operas con activos por valor de 100 euros, obtendrás un bono de bienvenida de 10 XRP siempre y cuando utilices el link en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.